Don Bosco levanta las manos y en ellas sostiene al Señor. Pero antes vamos a agradecerle a Dios Padre Todopoderoso por este día maravilloso que nos sigue bendiciendo y sobre todo nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Amén. Hola estudiantes del noveno año, vamos a desarrollar los temarios para la evaluación del tercer parcial. Entonces, vamos paso a paso. Entonces, el repaso de la evaluación, la pregunta sería, ¿cómo surgió la crisis de la monarquía? Según la crisis de la monarquía española, el rey pierde su poder y pasa a manos de los Bonapartes, es decir, los franceses. Los españoles desconocen la autoridad de estos franceses, mientras que los españoles se organizaban por medio de juntas de gobiernos y le permiten a las colonias participar, demostrándole que son capaces de autogobernarse. Mientras que la crisis española aumentó el interés de los criollos por independizarse, y es lo que realmente pasó también en América del Sur. Entonces aquí está una de las respuestas para el momento de ser evaluado, de los 3 puntos que están indicando cómo surgió la crisis de la monarquía. Vamos a la segunda pregunta ahora. ¿Quién fue Manuela Cañizares y Álvarez? Mujer de alma heroica y de corazón caldeado a los rayos del sol ecuatorial y empapada en el gran entusiasmo de una pasión de la patria. Entonces usted se va a sorprender por qué corazón caldeado. Obviamente un corazón caliente, un corazón fervoroso en servir a su patria. ¿Y quién fue ella? Aquí está una imagen, cómo se representa esa mujer de la cual también hizo fuerza para defender su patria. Manuela Cañizares y Álvarez. A continuación tenemos la pregunta número 3. ¿Por qué surgen las juntas de gobiernos? ¿Por qué surgen las juntas de gobierno? Entonces, las juntas de gobierno en América fueron organismos políticos que surgieron en las colonias que la monarquía española poseía en América en el tiempo de Napoleón Bonaparte, de las cuales los virreinatos, las gobernaciones, las capitanías generales no sabían qué hacer y la mayoría de los criollos y mestizos que los poblaban decían que si en España no había rey legítimo, las colonias españolas deberían elegir su propio gobierno. Entonces, aquí surgen ya las causas de formación que se dan en el año 1809 a 1810. Es el anhelo emancipador de las colonias americanas. Entonces, desde ahí se forma ya esta junta, por no tener rey legítimo en España. Otra sería de los puntos, las crisis políticas por las que atravesaba España sobre todo. Y obviamente la invasión de Bonaparte a España. Y la invasión napoleónica a España y el rechazo al nuevo rey José Bonaparte. Entonces, ahí están las consecuencias y cómo surge este momento de juntas de gobierno también para independizarse. Pasamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre colonizar y descolonizar? Más bien, entonces, colonización se refiere al establecimiento de un grupo de personas en un espacio territorial retirado de su pueblo de origen, con el objetivo de poblarlo y explotar sus recursos, mientras que la descolonización se refiere más aún al proceso de salir de un proceso colonial, de ser libres. Entonces, son las consecuencias. Recordemos las imágenes que cuando llega Cristóbal Colón a las Américas,
entonces conquista. Y se encuentra obviamente los indígenas asombrados. Obviamente porque Colón tiene un sueño también de que estas tierras sean conocidas. Pero cambió el trasfondo de esta historia. Y la parte de la descolonización, donde esas personas que estaban opresas, estaban obviamente bajo presión, rompen ya esa cadena para encontrar la libertad. Entonces nuestra respuesta sería la colonización y la descolonización en el momento de hacer preguntas. Pasamos a la siguiente. Número 5. ¿Cuáles serían las consecuencias de las independencias? ¿Cuáles serían las consecuencias de las independencias? Entonces, una de esas consecuencias sería desaparece el monopolio comercial de España. Obviamente el monopolio se llevaba, obviamente la mayor parte eran los españoles y no generaba, obviamente para América del Sur casi nada. Entonces desaparecer una importante fuente de ingreso para España. Obviamente lo que producías aquí en América del Sur, obviamente se generaba más en España. Otro de los puntos sería varios grupos de españoles son exiliados durante la guerra y expulsados después. Y es verdad, y eso es lo que ha acontecido en muchas partes del mundo, que fueron a la expulsión. Mientras que el último punto, los nuevos países comienzan a pelear entre sí para fijar su frontera. Y aquí es otra consecuencia de lo que pasaba en América del Sur también. Entonces está Napoleón Bonaparte, Fernando VII, Camilo Torres Tenorio y la Casa del Florero. Entonces, ahí es donde realmente sucedió todo este tipo de independencia porque no había rey en España. Entonces, pasamos a la sexta pregunta. ¿Cuál fue el proyecto de Simón Bolívar de crear la República de Colombia? Entonces, era su sueño, era su proyecto. Obviamente Simón Bolívar fue el presidente de esta gran Colombia y el vicepresidente fue Francisco de Paula Santander. Obviamente en esto lo que requería es que formar el sueño de Bolívar era crear más bien una gran nación que se extendiera desde México hasta la Tierra del Fuego, entre Chile y Argentina. Obviamente que no se cumple ese proyecto cuando muere ya Simón Bolívar. Al día siguiente todo desaparece. Y obviamente los países que estaban anexados a esta gran Colombia, que era Venezuela, Colombia, Ecuador, obviamente se comienzan a ser más en el sentido libres. Y ahí surge el problema de limitación de los territorios. ¿Cuánto pertenece a tal país? De dónde delimitar sus territorios también. Entonces, en la séptima pregunta, ¿cómo surge la fragmentación de los territorios coloniales? Dependiendo también de esa fragmentación, tiene que estar ahí vigente los virreinatos. Si vemos en el mapa, por favor, en el virreinato de Nueva Granada, que era Venezuela, Colombia y Ecuador. Y el virreinato de Perú ya es Lima, virreinato de Río de la Plata, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y obviamente las capitanías generales de Chile, que en ese entonces ya estaban formados sus territorios. Y el problema de esto es aquí que surge esa fragmentación, es donde los virreinatos hispanoamericanos de la época colonial fueron abarcando esos territorios que no pudieron mantenerse unidos después de la independencia. Recuerde que España ya no podía generar económicamente estos virreinatos, ya no podía cómo mantenerlos. Entonces surge también la desunión, diferencias regionales de todos esos virreinatos. Un modelo económico liberal que va desapareciendo, mientras que las medidas proteccionistas al comercio e industria obviamente todavía estaba ahí, pero todo surge a partir de esta fragmentación en la época colonial. Pues bien chicos, nos vemos hasta la próxima para poder seguir desarrollando los siguientes temas. Bendiciones a todos, seguir estudiando y pasar en su cuaderno o en hoja y carpeta. Bendiciones a todos. Inquietud, duda, sugerencia que tengan, me la hacen saber por interno. Bendiciones a todos, cuídense.